Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los videos extra de la semana del canal. Hemos recibido relatos muy interesantes, cada uno de los que leo en la bandeja de entrada, del correo, de la página de Facebook, por Instagram. Todos son tan interesantes y realmente no tienen punto de comparación, pues cada uno lo vive bajo su propio contexto. Y el miedo, esa emoción no perdona, viene de cualquier parte, de todo tipo de eventos y del pasado. ¿A qué me refiero con esto último? Quédese para escuchar estos relatos que seguro le van a ilustrar lo que le acabo de comentar. ¿Le parece? Aprovechemos entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un rato del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Australia. Enrique López nos cuenta esto. Le saluda un gran fan de su programa, desde Melbourne, Australia, pero nacido en El Salvador. Me gustaría compartir mi primera historia con lo paranormal, con ustedes, claro, y la comunidad de su canal. Ahora tengo 51 años, pero cuando tenía 16, unos meses antes de venir a vivir a Australia, mi mamá y yo rentábamos una casa pequeña, ya que sabíamos que pronto tomaríamos el avión a una vida nueva en este país. Era el año de 1989. Un viernes en la noche en octubre. El Salvador, déjenme les cuento un poco, tenía un conflicto civil muy horrible y destructivo con la infraestructura del país. Ese viernes en la noche se escuchaban esos artefactos que explotan muy fuerte. Esto sonaba en la distancia, pero tristemente ya era algo normal para nosotros. En ese entonces vivíamos en la colonia Merliot, que está a unos 15 minutos de la capital San Salvador. De repente, esa noche se nos fue la luz, y con todo esto sonando lejos, aunque ya nos hubiéramos acostumbrado en parte, era terrible, pero no estábamos tan preocupados porque la guerrilla nunca había atacado las ciudades más grandes del país. Pero esa noche fue diferente. Fue el primer día de la llamada La Última Ofensiva por el movimiento civil. Fue una operación masiva en la cual atacaron al Estado Mayor directamente e invadieron las colonias de gente adinerada. Entonces, el gobierno puso a todo el país en toque de queda de 6 p.m. a 6 de la mañana. El ejército podía efectuar sus herramientas, si me entienden, a cualquiera que saliera a esas horas. Y todo esto lo comento porque sí tiene contexto. Ese viernes nos encerramos con llave y con velas, escuchando estos objetos accionarse, las detonaciones, helicópteros casi toda la noche. El sábado llegó y fuimos a comprar más velas y comida al supermercado. Ese sábado, a las 5:55 p.m., me acuerdo perfectamente, minutos antes de que comenzara el toque de queda. Mi mamá y yo escuchamos un fuerte golpe en la puerta de enfrente. Claro que estábamos asustados. ¿Quién era? ¿La guerrilla? ¿El ejército? No abrimos la puerta, pero preguntamos que quién era. La voz de un hombre nos dijo que estaban ahí con el ataúd y el dueño de la casa, y lo querían dejar ahí donde estábamos rentando. Nosotros estábamos perdidos de palabras. Les dijimos que nosotros rentábamos la casa y que no teníamos nada que ver con el dueño. Los dos hombres con el ataúd desde afuera los veíamos por la ventana. Nos suplicaron dejarlos entrar con el cuerpo del difunto, porque sí, ahí lo traían, pero no lo permitimos. Los pobres hombres tuvieron que dormir en el auto fúnebre con el ataúd y esa persona adentro. No se podían mover ya porque estaba el toque de queda. Y en la mañana, ya en domingo, mi mamá habló con ellos otra vez. Ellos le explicaron que el dueño de la casa era un general que perdió la vida en un enfrentamiento el viernes en la noche, y de acuerdo a su perfil militar, su residencia era la casa que nosotros estábamos rentando. Así que la funeraria decidió llevarlo, sin vida, a esa casa, porque no pudieron contactar a nadie más de su familia. Al fin, mi mamá les dijo que ella había hecho el contrato con la hermana del dueño, y les dio su dirección, así que ellos se llevaron el cuerpo para allá. Y creímos que ese tema terminaba ahí, no pasaba nada. Pero no, recién había comenzado. Esa misma noche, el domingo, mamá y yo veíamos una película en un cuarto, cuando escuchamos pasos en la sala y el comedor. Pensamos que era un guerrillero, pero ¿cómo se había metido?
Siempre teníamos todo con llave y candados, pero no salimos de la habitación, lo escuchábamos desde el cuarto. Y por debajo de la puerta vimos una sombra pasando de un lado para otro. Obviamente nosotros ya estábamos en completo silencio, y por esta razón escuchamos claramente unas botas pesadas, esos pasos yendo por toda la casa. Y después, el cómo alguien cortó cartucho de estas herramientas que sirven para ya sabemos qué. E imagínense el miedo que teníamos en ese momento. Pero esa persona no hizo nada. Después de este sonido, solo seguíamos escuchando cómo caminaba de un lado para otro. Y de pronto intentó abrir la puerta del dormitorio, pero no pudo porque lo teníamos cerrado con llave. Veíamos cómo se movía la perilla. Y así, aunque no me lo crean, pasaron 3 horas en las que solo se escuchaba cómo preparaba su fusil, los pasos, esas botas grandes. Y después de ese tiempo todo se quedó en silencio. No escuchamos alguna otra puerta, solo se quedó todo quieto. Y no salimos para nada de la habitación. Nos quedamos en silencio susurrándonos. Cuando amaneció, salimos de la habitación. Revisamos las puertas y ventanas. Todo seguía cerrado con llave y candados. Era imposible que alguien pudiera entrar. Y eso no quedó ahí, porque el lunes en la noche pasó exactamente lo mismo. Otra vez estábamos en el dormitorio y volvimos a escuchar los mismos sonidos. Primero las botas, el sonido del fusil, la sombra que podíamos ver debajo de la puerta y esa persona, o lo que fuera, no decía nada. Y de nuevo, estaba tratando de abrir la puerta, haciéndonos pasar otra noche terrible. Al día siguiente, mamá le contó esto a una amiga quien vivía en otra ciudad. Ella tenía espacio en su casa y nos dijo que nos fuéramos a quedar con ella mientras la ofensiva pasara, y para ver qué hacíamos con eso que estaba pasando en la casa. Como pudimos, salimos de la casa durante el día. No voy a entrar en detalles, pero fue demasiado peligroso. Con suerte, no nos cayó alguna bala perdida, con eso les digo todo. Estando en casa de la amiga de mamá, ella se contactó con la hermana del dueño, a quien habían llevado en ese ataúd el fin de semana, para contarle lo que nos había pasado con la gente de la funeraria y ahora lo que estaba pasando en esa casa. Le dijo que ya no queríamos estar ahí porque claramente algo paranormal estaba pasando. Y mamá, junto con su amiga, dijeron que a lo mejor era el dueño quien nos estaba asustando, quizás molesto porque no lo dejamos entrar esa noche. ¿Tenía sentido? No lo sé, pero si no, ¿quién más podía ser? No nos había pasado nada parecido antes de que esas personas llegaran con el ataúd. No sabemos si fue eso, pero luego de una semana, al terminar todo ese conflicto, mi mamá y la hermana del dueño contactaron a un sacerdote de una iglesia local, quien fue a la casa y la bendijo. Se le encendieron varias candelas y se le rezó, para que su alma pudiera continuar a donde tuviera que irse. Meses después nos fuimos a Australia, así que ya no tuvimos nada que ver con aquella casa y el fantasma de ese general. Considerando todo el contexto de este relato, los diferentes miedos que se llegaron a sentir en esa casa, de la cual era un peligro también poder salir de ahí, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Saldrían de la habitación al escuchar eso en su casa? Mientras los leo, vámonos ahora con una persona que prefirió no comentáramos su nombre, un hombre que me contó su relato hace años de mi ciudad, Nuevo León, y lo que me contó es lo siguiente. Gracias a mis abuelos es que tenemos esta casa, aquí en el centro de Monterrey, precisamente en Barrio Antiguo. Por favor, no vayas a mencionar mi nombre si puedes y menos la dirección, porque ya viste, aquí es un bazar a día de hoy y la gente pues puede ser supersticiosa para mal, y eso, quién sabe, puede afectar al negocio. Aquí es mi casa, tengo el negocio aquí al frente. Aquí vendemos muebles, viniles, fotografías, todo tipo de objetos que te imagines con muchos años de antigüedad. Y cosas que afortunadamente nos consiguen contactos. Ganamos en subastas y bueno, se terminan vendiendo. Como viene mucha gente aquí, en especial los domingos, por eso me gustaría que no se hicieran una mala idea de las cosas que vendemos aquí. Y fue en una ocasión que nos trajeron varias cosas, de un viaje que hizo un gran amigo mío.
Había regresado del centro del país y me trajo unos objetos muy interesantes. Una Winchester de 1911, bueno, usada en esos años, un par de cascos de los 1920s y unas cuantas medallas de generales de 1910, de varios rangos pero rondando esas fechas. Y pues claro, yo fascinado con eso. Se los pagué y comencé a cotizarlos. Por esta razón aún no los había colocado en exhibición. Los dejé atrás, en un cuartito que teníamos cerca de nuestras habitaciones, apenas a unos pasos de lo que sí vendíamos. Y todo normal, hasta que después de una noche, en que yo no había tenido tiempo de ponerme a consultar precios con conocidos, llegó la noche de entre semana. Y me acuerdo que unos golpes en la puerta nos despertaron, a mi esposa, a mi hijo y a mí. Mi hijo ya tenía 16 años, por lo que él fue quien llegó corriendo a nuestra habitación para despertarnos, diciéndonos que alguien se estaba queriendo meter a esa bodega, donde teníamos algunas cosas que no estaban a la venta aún, incluido eso que recién nos habían traído. Yo pues no les miento, sí tenemos con qué defendernos en casa, con permiso, ya que trabajé un tiempo en el gobierno, y por trámites y demás me permitieron tener esta herramienta para defender la casa, las que se detonan. La tomo, salgo de la habitación, diciéndole a mi esposa que se quede con mi hijo, que primero iba a revisar cuántos eran y, al salir, llegar a la puerta que para acceder a ella tenías que salir al patio. Ahí no había nadie, pero la puerta se estaba azotando por dentro. Veía cómo rebotaban las cerraduras. En eso mi hijo llega y ni tiempo me dio de volverlo a mandar a esconderse porque empezamos a escuchar que adentro de la bodega estaba gritando un hombre. Este era un grito, pero como de alguien a quien le estuvieran quitando la vida, así de horrible sonaba. Duró, yo creo que apenas un par de segundos porque cuando dejó de gritar, la puerta también dejó de azotarse. Me quedé junto a mi hijo viendo y diciéndole en voz baja que entrara, que fuera por las llaves, pero él no me quería dejar solo. Así que le dije que solamente me esperara ahí. Me acerqué a la puerta despacio, sin escuchar ya absolutamente nada, y noté que la puerta sí tenía candado. Esa bodega no tenía ni una sola ventana, ni una pequeña, era un cuarto completamente cerrado. Nadie podía entrar por ninguna parte. Y cuando toqué la puerta preguntando si había alguien adentro, que yo tenía cómo defenderme, diciéndole lo que traía en la mano y que si no querían que la usara, que me dijeran quiénes eran o quién era, y que cuando abriera, que se quedaran quietos. Pero nadie respondió. Mi hijo había llegado con las llaves y cuando abrí, entré, encendí la luz. Todo estaba como si nada, todo a excepción de esas medallas, las cuales estaban tiradas a la derecha de la puerta, lejos porque yo las había dejado en una caja al fondo. No tenían cómo caerse todas y terminar ahí. Y no solo estaba eso, sino también había una fotografía. La levanté y cuando la vi, era terrible lo que estaba en esa imagen. Esta era una fotografía muy antigua, bien conservada la imagen a pesar de lo maltratado del material. Y para empezar, no tenía idea de dónde había salido, pero tenía la fecha de 1911, es decir, que sí o sí tendría que haber llegado con las cosas que me había traído mi amigo. A lo mejor podía venir entre alguno de los pliegues de uno de los cascos, o hasta dentro de la Winchester. Pero ¿cómo habían llegado esas cosas ahí? Esta imagen, esta foto, era un retrato, pero muy feo, porque era como un hueco en el piso, donde estaba tirada mucha gente sin vida, y personas del ejército al pie del hoyo en la tierra, donde estaban esas personas. No sé si los habrían encontrado o ellos los dejaron ahí, o por qué estaban ahí, porque los soldados solo estaban parados, no se les alcanzaba a notar alguna expresión, era solo esa imagen y la fecha. Al ver esto entendí lo que había escuchado esa noche, lo que escuchamos todos en la casa. Fue algo que traía esa fotografía. Pensé por un momento que podría ser alguna otra cosa, pero cuando le pregunté a un conocido al día siguiente sobre esta fotografía, él me ofreció comprármela. Yo acepté. La verdad, esa fotografía no la quería. Y supe que era eso porque cuando regresé a la casa sin esa foto,
Ya no nos volvió a pasar nada parecido. Hay creencias que aseguran que aparte de capturar el momento en una fotografía, cuando fotografiamos algo lleno de emociones, también se quedan ahí, capturadas, reflejando no solo en imagen, sino a veces, en esencia, más de lo que se puede ver, lo que se vivió en ese momento. ¿Había escuchado algo así? ¿O cómo podríamos decir que funcionan en este aspecto las fotografías? Cuéntenos, siempre es un gusto conocer más de estos temas con ustedes. No olviden visitar Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal que le aseguramos. Tenemos casos y visitas a lugares muy interesantes. El enlace de todas formas lo tendrá en el primer comentario. Y las redes sociales de este canal. Síganos por allá, que le ofrecemos contenido también por esos medios. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.